el contacto con nuestro móvil que Ajá. está en el Hospital Gumersindo Sayago para este mismo tema. Gaby, estoy contigo. Sí, yo me encuentro con la doctora Andrea Garrido, que es la directora del hospital, y con el doctor Andrés Granjeto, que es el jefe de pediatría del hospital, para que me cuenten un poco el panorama aquí en Villa Carlos Paz. En el caso de la doctora Garrido nos va a hablar un poquito de lo que es justamente la vacunación, y el doctor nos va a hablar del panorama de estos virus que están circulando, la gripe A o el COVID, que también está circulando aquí en Villa Carlos Paz. Si quieren empezamos con la doctora Garrido, que nos hable un poco del tema de la vacunación. Bueno, Andrea, ¿cómo viene el tema de la vacunación y qué importante es la vacunación para evitar casos graves e internaciones? Sí, Gaby, bueno, la vacunación, por suerte tenemos una amplia cobertura en vacunación. Tenemos todos los CAPS con disponibilidad de vacunatorio por la mañana, el CAPS de Colinas por la mañana y por la tarde, acá en el hospital por la mañana y por la tarde, todos los días hasta las 19 horas. Tenemos un horario específico para lo que es la vacuna de gripe A, la vacuna de la gripe, digamos. Y bueno, y básicamente contamos con todas las vacunas del calendario, ¿sí? Estamos haciendo hincapié con lo que es la vacunación para sarampión, controlando carné. Siempre utilizamos todas las oportunidades que tenemos, sea de control de niños sano, crecimiento y desarrollo, fichas médicas, para poder hacer hincapié en la vacunación. Nunca dejamos al azar esto, sino que si hacemos un control de salud o ficha médica, directamente lo enviamos al vacunatorio. Lo importante es que hay disponibilidad, que no dejen de venir tanto al hospital como a los CAPS. Siempre están las vacunas disponibles y todas las personas que las aplican son enfermeras capacitadas específicamente para la vacunación, lo que nosotros llamamos enfermeras vacunadoras. Andrea, si uno ya tuvo gripe, una gripe fuerte en estos días, ¿puede vacunarse igual o ya queda inmune? No, la vacunación se puede colocar igual, no hay problema, porque aparte pueden ser distintos serotipos, entonces podés vacunarte igual. Sabemos que hay indicaciones específicas para la vacunación de la gripe, que son los niños hasta 2 años, los adultos a partir de los 65 años y algunas situaciones especiales con patologías que ahí tiene que ser con indicación médica. Y vamos a preguntarle al doctor Granjeto sobre el tema de cómo está el tema de la cantidad de casos que está habiendo de gripe. Ya habíamos hablado días atrás que habían aumentado los casos y había circulación de virus. Bueno, ¿han habido casos de gravedad? ¿Han habido internaciones? Sí, nosotros la semana pasada tuvimos varios chicos internados por problemas respiratorios y de hecho 3 dieron influenza A positivo, que es la gripe A, de los cuales uno el viernes fue derivado, menor de 1 año, al Hospital Misericordia. ¿Sí? Ya está fuera de peligro, pasó a sala y demás, pero bueno, necesitó un poco más de complejidad, por eso fue derivado el paciente. Pero sí notamos, como hablábamos con Andrea, una preocupación en el personal de salud y que por ahí la gente en su casa no está viniendo a vacunarse con la vacuna de la gripe. Es importante recalcar que es una vacuna gratuita cuando está en estas personas de riesgo, paciente oncológico, familiar de paciente trasplantado, inmunodeprimidos, pacientes menores a 2 años, embarazadas. Muy importante lo del embarazo porque este año, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría largó en el boletín que tenemos menos casos de un virus que es el virus sincicial respiratorio, que el principal que les provoca a nuestros pacientes la bronquiolitis, que es el primer episodio de broncoespasmo, y es gracias a la vacuna en la embarazada, ¿sí? Pero bueno, también las cifras dicen que estamos por debajo de lo que deberíamos estar en vacunación general. Después de la pandemia, Argentina tiene un 70% de cobertura y es porque la gente no se acerca a vacunarse, no porque falten las vacunas. Nosotros en los dispensarios tenemos vacuna y la verdad que nos está costando bastante. De hecho, hablábamos con la jefa de vacunación hoy y nos pasa en el consultorio que cuando vemos el carnet de vacunas tienen la fecha de volver tal día a vacunarse y no vuelven y te dicen las madres, no, pero tuvo moco, tuvo tos, estuvo resfriado. No es indicación de suspender la vacunación, eso es importante en las madres aclararlo y en los padres también,
porque se tienen que vacunar igual. Si no, pasa el tiempo y pasa la vacuna y no se coloca, ¿sí? Y en consultorio se está atendiendo qué porcentaje de gripes que pueden ser relacionadas a la gripe A o COVID, que también sabemos que hay casos. Sí, procesos respiratorios, estamos teniendo un 90% de las consultas, tanto a demanda como también en la guardia externa, en demanda y consultorio y en la guardia externa, ¿sí? Solamente estamos hisopando los que tienen criterio. ¿Cuáles van a ser los criterios? Aquellos que lleven a la internación, o sea, una dificultad respiratoria, mal estado general y demás, y eso sí los hisopamos y diagnosticamos. ¿Qué virus lo provoca? Si es un adenovirus, un rinoentero, o el influenza, que es la gripe, o un COVID, y le damos el aislamiento correspondiente y el tratamiento de sostén. Bien. Y en el caso de los casos que están llegando, ¿cuáles son, digamos, los síntomas que están viendo, que se van repitiendo y que pueden estar relacionados con la influenza? Bien, generalmente comienza con un resfrío común, tos, moco, fiebre y sobre todo mal estado general a los 2 o 3 días, una fiebre muy alta, dolor muscular, que al principio hace un mes nos planteábamos mucho y a muchos pacientes en la guardia le hicimos test de dengue porque era un dolor muscular inespecífico que dejaba de cama prácticamente a los pacientes y nos empezamos a dar cuenta que era más que nada la influenza y no tanto el COVID el que estaba generando esto. Pero son aproximadamente 3 a 5 días de todos estos síntomas y después o desmejora con una dificultad respiratoria en el cual el paciente empieza a agitarse mucho y ahí reconsultan y necesita internación para su tratamiento, o consultan con su pediatra y el tratamiento es ambulatorio. Paulo, el doctor está con retorno, Bien. por si tiene alguna consulta ya en piso. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Te escuchaba hace unos instantes nada más hablando de un caso de uno de los niños que requirió traslado a Córdoba y que afortunadamente está bien. La pregunta es, ¿el niño estaba vacunado, inoculado respecto del tema de la gripe? Y la pregunta viene a colación de lo que nos contaba recién el doctor Sierra del Hospital Funes, que tenían 4 niños internados con complicaciones severas porque estaban en terapia y ninguno de ellos estaba vacunado. ¿Esa realidad se traslada también a Carlos Paz? Bien. Sí, se traslada también a Carlos Paz. Este niño no tenía la segunda dosis de vacuna antigripal, sí la primera dosis, que obviamente cubría la del año pasado, pero necesitaba tener la segunda dosis y bueno, antes de colocársela fue que tuvo esta gripe tan fuerte, ingresa con una dificultad respiratoria moderada, se interna, estuvo 36 horas aproximadamente con nosotros y después el viernes se decide derivar para mayor control y complejidad. Y ahí, antes de derivarlo en internación, hicimos el diagnóstico con un hisopado que nosotros contamos acá en el hospital. Sí. Nos vino COVID negativo, influenza B negativo, que es la gripe B, digamos, e influenza A positivo. Los demás pacientes que tuvimos internados la semana pasada estaban correctamente inmunizados y igualmente tenían gripe A. Bien. ¿Qué notas en el contacto con los padres? Algo dijiste recién, que como excusa es que el chico estaba con un poquito de moco, con un poquito de tos, quizás algunos grados de fiebre, la excusa para no vacunarlo. Digo, ¿vos encontrás excusa en la comodidad de no ir a vacunarlos, en que no tuve tiempo, no tengo ganas, no lo quiero llevar, o encontrás una explicación un poco más allá que tenga que ver con esto de que todos conocemos, de los movimientos antivacunas, que la pandemia caló hondo en ese sentido y que la gente descree en las vacunas? ¿Se puede ver algo de eso? Sí, yo creo que la información sobre las vacunas, sobre todo después del COVID, empezó a circular mucha información falsa y en redes sociales, y eso hace que estos movimientos cada vez crezcan más. De todos modos, el calendario de vacunación nacional es muy completo, uno de los mejores a nivel mundial, y son gratuitas. En el consultorio lo que me pasa muchas veces es un poco lo que hablaban con el doctor Sierra, que escuchábamos fuera del aire nosotros, es el tema, tenés distintas excusas y situaciones en el consultorio. Una, bueno, los vacunatorios abren de mañana, es erróneo porque tenemos de mañana y de tarde esa información, así que se pueden vacunar tranquilamente, no porque hace mucho frío, no porque si no se va a enfermar, es que nosotros vacunamos y muchas veces con la vacuna va a tener un resfrío común el chico, pero es lo que esperamos. Es lo mismo, siempre explico, que nosotros para la varicela en pediatría no vacunamos para que tu hijo no se brote con unos granitos, vacunamos para que no tenga una meningitis o una neumonía por varicela, que hace años en Argentina no se ven, ¿sí?
Nosotros vacunamos para que un paciente pediátrico y un adulto contra la gripe no quede en una terapia intensiva intubado. Es para eso el fin de la vacunación, no tengo una neumonía grave por influenza, ¿sí? Para prevenir la gravedad, hay digamos. personas que nos cuesta todavía. Exactamente, las complicaciones de una influenza. Por ahora te encontrás en el consultorio con muchas posibilidades, sobre todo el horario, te dicen los pacientes, pero bueno, a la tarde nosotros también tenemos los vacunatorios, Bien. así que abierto no sería una imposibilidad. Y muchas veces en el ritmo de vida te dicen, mira, yo trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, llego a casa, no quiero tener a mi hijo enfermo y demás. Y bueno, hay que explicarle sobre la importancia de tener el carnet de vacunación. Bien. Doctor, la última pregunta. ¿Hasta qué edad es que hay que vacunar a nuestros hijos? Porque también nos lo preguntábamos nosotros aquí, ¿no? Y usted lo decía, hay un calendario muy completo de vacunación, pero ¿hasta qué edad los chicos tienen que vacunarse sí o sí? Que esa vacuna no tiene costo para que se lleguen a los vacunatorios y que la cuestión económica no sea una excusa. Claro, vos tenés distintas indicaciones de vacunación antigripal, las que Sí. son por calendario, ¿sí? Y las que son situaciones especiales, Bien. como ser familiar oncológico o paciente oncológico en tratamiento debe vacunarse. Embarazadas debe vacunarse, también personal de salud, todos nosotros estamos vacunados. Sí, lo mismo que la persona que trabaja en un hospital, por más que no sea personal de salud, 100% también debe vacunarse. Y después, en calendario, menores a 2 años, 2 dosis, y después mayores a 65 años o con comorbilidades, como ser paciente cardiópata o que sea trasplantado, inmunodeprimido y demás, independientemente de la edad. Y además hay un ítem muy importante que no solamente debe vacunarse el paciente, sino los familiares que viven y conviven con el paciente. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, para tenerlo en cuenta, digo, para mayor claridad al respecto. Gaby, Después puede bueno, ser optativa sí. aquel paciente, aquel paciente que es 5 años de edad, sano, y la madre me pasa en consultorio, viene y me dice, yo quiero vacunarlo y demás. Bueno, se indica la vacunación, no es una vacuna tampoco tan cara, en ese caso es una recomendación y va y la compra en la farmacia correspondiente y se la coloca. Perfecto. Doctor, gracias por estas explicaciones y por siempre recibirnos allí. Es tan útil verdaderamente para comprender la situación. Gracias también a Andrea, tan gentil como siempre. Gracias a ustedes. Y Gaby, volvemos en un ratito, si te parece. Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba el contacto con nuestro móvil hablando de este tema tan importante que tiene que ver